Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos latinoamericanos y peruanos. Una vez más con ustedes, Elsa Soto Salvador en su pequeña secuencia, pequeña gotita de literatura y comunicación. En esta ocasión vengo a ustedes en la rama de la comunicación, como comunicadora. En esta ocasión tengo un tema muy importante, quizás más que todo religioso, ¿ya? Religioso. El tema que voy a hablar es sobre la doctrina. Vamos a ir primeramente al diccionario, queridos amigos. ¿Qué nos dice el diccionario sobre doctrina? ¿Ya? En una forma sencilla, para no caer en adoctrinamientos de las iglesias. No. ¿Qué quiere decir doctrina en el diccionario? Doctrina significa enseñanza. Ciencia. ¿Están apuntando? Doctrina es enseñanza, ciencia, sabiduría y conjunto de dogmas o opiniones de un autor. ¿Están apuntando? Enseñanza, ciencia, sabiduría, conjunto de dogmas, opiniones de un autor. Eso significa la palabra doctrina, el conocimiento de doctrina. ¿Ya? Debido a estos factores, a estos elementos fundamentales para llegar a un adoctrinamiento de una idea o de algo, puede ser una doctrina política, una doctrina filosófica o una doctrina religiosa, como es este caso a lo que quiero hablar. ¿Por qué digo religiosa? Porque es espiritual, no es filosofía, es espiritual ya constituida a una determinada religión. En este caso voy a tomar el cristianismo. Pero no el cristianismo en general. Ya sabemos que el cristianismo se separa en dos partes, católicos y hermanos protestantes o evangélicos. En esta ocasión, ¿por qué dice acá? Dice enseñanza, ciencia y sabiduría y conjunto de dogmas o opiniones de un autor. ¿Quién es el autor de esta? Vamos a hablar del adoctrinamiento espiritual, religioso, cristiano. Es Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la parte fundamental cuando leemos de un autor? Puede ser de una obra literaria. ¿Cuál es el libro que nosotros leemos, ¿no? Y estudiamos y sacamos enseñanzas, dogmas, ¿no es cierto? Dogmas y sabiduría. Es la Biblia. Esta es nuestra base. La Biblia, la verdad absoluta de Dios, al cual nosotros creemos, amamos, veneramos y respetamos y obedecemos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Saca las conclusiones el ser humano. Es sabiduría, ¿no es cierto? Es una ciencia también, ¿ya? Entonces, por eso que hay hermanos, hay personas que se dedican justamente a estudiar, ¿no? Lo hemos visto desde la reforma del cristianismo. Hablamos de la primera iglesia, yo hablo, no digo de la primera iglesia con nuestro amado Jesucristo, la iglesia primitiva, de cual hubo una persecución en el tiempo romano, más que todo, más conocido en Nerón, ¿no? Que ya fue una forma muy desastrosa, donde hubo muchos mártires de la fe. Ahí donde hubo una regeneración por Constantino, ¿no? Que él tuvo una visión y esa visión fue que él se entregó a la fe cristiana, ¿cierto? Y donde dio ya carta abierta a los cristianos y les dio la libertad de culto, libertad religiosa. Él tomó esa fe. Y de ahí viene ya pues los concilios, ¿no? Que hizo los hermanos de ese tiempo que profesaban la fe cristiana. De ahí vemos muchos concilios, cual no voy a hablar mucho de ello, y de ahí vemos muchas cosas donde nacieron los movimientos a cual quiero llegar. En ese tiempo, donde hubo estos concilios, que fueron muchos de esos siglos, muchos concilios que deben saber los hermanos que ya han estudiado, del cual siglos después aparece un hombre, ¿no? Que llevó un adoctrinamiento del calvinismo. Ya ustedes deben saberlo, ¿ya? No para alarmarlo más. Bueno, del calvinismo
porque la primera reforma fue Martín Lutero, ¿cierto? De ahí nace la separación de la Iglesia Católica y donde llaman los hermanos protestantes o las personas protestantes, para decir no otra palabra más fuerte, porque los hermanos conservadores, ¿no? Como dice conservadores o radicales, nos dicen otra cosa. Bueno, y los hermanos más moderados o progresistas nos han llamado hermanos separados, ¿ya? Bueno, yo quiero llegar a una conclusión sobre el adoctrinamiento. En general, no estoy llevando mi posición ni lo cual yo profeso, no, sino como una enseñanza de adoctrinamiento. El adoctrinamiento es eso, doctrina. Ahora, ¿cómo nosotros podemos doctrinar? Doctrinar quiere decir enseñar, eleccionar. Doctrinar es eleccionar y enseñar. Decir, las personas que doctrinan están enseñando, están eligiendo. En este caso, como hemos visto en la reforma, de la segunda reforma después de Lutero, el calvinismo, ¿no? Con sus ideas de lo que ellos interpretaban la palabra de Dios, como ya les he dicho, son enseñanzas, son ciencias, ¿no? Son conjunto de dogmas y opiniones de un autor, en este caso Calvino, ¿no? Autor general que él se llevó base a la palabra de Dios, ¿ya? La palabra de Dios, lo estudió, ¿no? Entonces de eso él sacó revelado, ¿no? En él para poder dar su enseñanza o su idea de una corriente reformista. Entonces, porque él se separó de los luteranos, ¿ya? De Martín Lutero. Y de ahí fue un movimiento muy fuerte. De ahí después cuando él muere, nace otra corriente que nace también, que estudió de Calvino, arminiano, ¿ya? La doctrina arminianista, ¿ya? Arminianismo o arminios, ¿no? Los arminios, o el calvinismo, son dos, ¿no? Dos corrientes muy importantes. ¿Por qué le digo que son el calvinismo y arminianismo? Porque son muy importantes, hermanos. Porque justamente estas dos corrientes, estas dos ideas en el cristianismo protestante evangélico es donde se han nacido todas las bases durante estos siglos para poder establecer la iglesia de Cristo, ¿ya? Las enseñanzas que los hermanos teológicos estudian. ¿Qué es teología? Estudio de Dios, ¿no? Los fundamentos de Dios, las virtudes de Dios. Entonces, eso es lo que hace la doctrina, son enseñanzas. Entonces, nosotros, como seres humanos, vamos buscando la verdad. ¿Y cómo buscas la verdad? Cuando tú estudias. Hablo especialmente a las personas que ya profesan una fe. La fe que estás profesando. Si eres cristiano, evangélico, más que todo para los hermanos cristianos evangélicos, están profesando la fe de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? La salvación de nuestras almas a través de la redención y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos por fe. La salvación es por gracia, no es por obra. Cuando nos arrepentimos y lo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Bueno, estas dos corrientes hablan justamente de eso. En eso están totalmente de acuerdo, que la salvación es por gracia, ¿ya? Y creen también en la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Creemos en la Santísima Trinidad de Jesucristo. También creemos en la resurrección de los muertos y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ambas corrientes lo creen lo mismo, pero hay diferencias en muchas cosas. Una de sus principales diferencias es que hay polémicas, es en cuanto a la salvación. Los calvinistas dicen que la salvación no se pierde, ¿ya? Los que han estudiado deben saber. Y el arminismo, sí, ellos dicen que sí se pierde, ¿ya? Que la salvación se pierde si no estás en comunión, en santidad con Dios, ¿ya? Pero el calvinismo no. El calvinismo dice, si tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, ya no puedes perder esa salvación, porque solamente una vez fue Dios crucificado por tu vida y por ti. Bueno, hay muchas
muchos fundamentos que más adelante les voy a explicar. Entonces, este es el primer punto de diferencia que ellos tienen. Hay muchos más, pero este es el principal. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en internet, en TikTok, en YouTube, más que todo en TikTok, hay livings que se llama debates y polémicas entre hermanos calvinistas y arminianistas o arminianos, ¿ya? Entonces ellos toman un tema a cual ellos llegan a una calurosa discusión para oponer, implantar, como dice, el adoctrinamiento de una enseñanza, ¿ya? Y dejar al otro, ¿no?, que está equivocado. Buenos hermanos, esto es bueno, pero si llevamos en una altura moderada, ¿no?, en respeto y ¿no es cierto?, en consideración al otro, porque no todos tenemos las mismas ideas y el mismo pensamiento. Por eso tenemos esta división del calvinismo y los arminianos, ¿no es cierto?, el arminianismo, ¿ya? Luego vamos a hablar de otra corriente más. Bueno, entonces, esto está ocurriendo ahora actualmente en este siglo, ¿ya? A través de las redes. Entonces, muchos se salen de control, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Dice la palabra de Dios que hay que guardar nuestro corazón donde emana la vida. Entonces, hay que respetar, queridos hermanos. Yo les digo hermanos más que todos, esos algunos me dirán que no soy hermana, pero yo les digo hermano no por la fe que profesa, respeto mucho su idea, respeto mucho su adoctrinamiento. Digo hermanos porque somos peruanos, yo soy peruana, soy latina, por eso le digo hermano, y más que todo hermanos porque somos humanos, no somos extraterrestres, somos humanos, ¿ya? Pero algunos tienen tanto su adoctrinamiento que ellos se reservan y no te dicen hermano, ¿no? Porque están pecando. Ya, bueno, son ideas que hay que respetar. El respeto, yo no le voy a sacar textos bíblicos ni nada, solamente le digo en una forma general, ¿ya? Entonces, si quieren, y animo y exhorto que deban estudiar, ¿ya? Si tienen en su iglesia, yo veo en la iglesia que estaba participando, con mucho respeto y admiro, ¿no? Admiro de una forma buena, que tienen estudios bíblicos y son cómodos, hermanos, son cómodos, ¿ya? Al alcance de las personas. Matricúlense, estudien, hermanos, estudien la palabra, prepárense, porque he visto en estos debates que hay personas que a veces se atreven a debatir sin ni siquiera saber lo que es un contexto de un versículo bíblico, ¿no? Y las palabras que ya los hermanos que se enfrentan a estos debates saben, ¿no? Entonces yo les animo, hermanitos lindos, que estudien, ¿ya? Si son jóvenes, mucho más todavía. ¿Por qué? Porque esto se llama, lo llaman, ¿cómo le llaman eso? Apologética. ¿Qué es una apologética? ¿No? Cada uno defiende su posición y a veces refutan al otro. En este caso, todavía aún somos cristianos y compartimos, como le digo, estas dos corrientes comparten lo mismo, la salvación por gracia. Pero si vamos al otro lado, ahí sí, hermanito, lo tenemos un poquito, ¿no? Y yo digo más que todo, si más sabes, debes ser más humilde, hermano, más humilde. Dejar al otro. ¿Cómo se gana la persona en la humildad de Dios? ¿Ya? Si tienes tu corazón limpio y vas a dar la palabra, pues Dios te respalda, hermano. Y el conocimiento también. Les animo a estudiar. Estudien en sus iglesias, ¿ya? Porque hay muchas iglesias que son ya formadas, consolidadas. Estudien porque ellos tienen mucho recelo a lo que están enseñando de acuerdo a su corriente, ya sea calvinista o ya sea arminianos. ¿Exacto? Ya. Y después les explicaré qué significa todas las bases del calvinismo y todas las bases del arminianos. Gracias, queridos hermanos. Esta es mi pequeña secuencia, pequeña gotita de literatura y comunicación. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo fuerte y un beso. Bendiciones de acá, de Lima, Perú, para el mundo.